nos va a llevar, y a nuestra Eva le va a orar nuestra hermana Zulema. No solamente yo, todos levantemos nuestras manos y nuestro corazón y nuestro pensamiento sobre ellos, nuestras bendiciones para que se las reciba también. Dios Todopoderoso, te presento, Señor, a esta pareja, Señor. Tú la has traído aquí, Señor, en este día, Señor, para darnos, Señor, un conocimiento más tuyo, Señor. Bendícelos, Señor, protégelo y cuídalo siempre, Señor, de quiera que vayan, Señor. Que este día sea un día maravilloso para ellos, Señor, y para nosotros con esa palabra que Dios ha enviado por medio de ellos, Señor. Gracias, mi Jesús, gracias, María. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Paz y bien. Hay pocos franciscanos aquí. Paz y bien, santa alegría. Paz y bien, santa alegría. Ella se llama Eva. ¿Cuánto quisiera yo llamarme Adán? Sí, porque así fuera más bíblica la presentación. Con ustedes, Adán y Eva. Y más fácil. Yo soy Luis Polanco. Mi esposa Eva Hernández, de Polanco. Yo soy Luis Polanco Hernández y ella es Eva Hernández de Polanco. Ya que estamos amarrados por todos los lados. Nosotros pertenecemos a la comunidad del Padre Emiliano Tardí, los siervos de Cristo vivo. Amén. Y vivimos en Santiago de los Caballeros. Quizá alguno de ustedes ha ido a Santiago. Veo muchos mexicanos de aquí. Levante la mano los mexicanos, los mexicanos. Hay mexicanos, viva México. Los dominicanos. Y los criollos, ¿dónde están? Gloria a Dios, estos barrios son de Santo Domingo aquí. Bueno, pues el Señor nos ha llamado para ser misioneros. Somos un matrimonio misionero dentro de nuestra comunidad. Los Siervos de Cristo Vivo es una comunidad laica misionera para evangelizar y para adorar a Jesús en la Eucaristía. Amén. Bueno, pues le voy a pedir a la hermana Eva que se ponga cómoda hasta que llegue el momento en que ella tenga que venir para acá también. Y les invito a ponernos de pie. Estoy viendo caras conocidas, cara de moca. Veo una hinchadita de moca por ahí. Gloria a Dios. Veo caras conocidas. Que Dios les bendiga mucho y me da alegría encontrarme con ustedes. Tú eres Fabio. Fabio, el tío de Joan. Ajá. Wow, hace mucho que nos vimos. Sí. En 2005. Dios te bendiga, hermano. Gracias. Me da gusto verte perseverando. Amén, amén. En este camino. Si tienes su Biblia, ábrala en San Lucas, capítulo 10 de Lucas. En el versículo, ahora le digo, comenzando el versículo 25. Lucas 10, 25. Y la vamos a proclamar en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lucas 10, 25. En aquel tiempo, un doctor de la ley se levantó y para poner a prueba a Jesús le hizo esta pregunta. ¿Para qué hizo la pregunta? Para ponerlo a prueba. O sea que la intención no era recta, era mala intención. Era un maestro de la ley, de esos que sabían mucha Biblia. Maestro, ¿qué debo hacer yo para heredar la vida eterna? ¿Cómo le suena la pregunta? ¿Es buena o no? Es buena, muy buena. Lo que no era bueno era la intención con que la hizo. Amén. Que Jesús se da cuenta siempre de nuestras intenciones, si son rectas o si son oscuras. Jesús le contestó: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué es lo que lees en ella? El hombre respondió:
al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y amarás al prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: has respondido correctamente, obra así y tendrás vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, hizo otra pregunta: ¿y quién es mi prójimo? Jesús le contestó con una parábola. Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, tropezó con unos asaltantes que lo desnudaron, lo hirieron, lo robaron y se fueron dejándolo medio muerto. También pasó por aquel lugar un sacerdote que cuando vio al herido pasó de largo. Después pasó un levita, llegó al lugar donde estaba el herido, lo vio y siguió de largo. Un samaritano que pasaba por aquel mismo camino llegó a donde estaba el herido, lo vio y se compadeció de él. Le echó aceite y vino en las heridas y se las vendó. Después lo montó en su cabalgadura, lo condujo a una posada y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas y se las dio al dueño de la posada y le encargó: cuida de este hombre y lo que gastes de más te lo daré a mi regreso. Jesús preguntó: ¿quién de los 3 te parece que se portó como prójimo del que cayó en manos de los asaltantes? El maestro de la ley contestó: el que lo trató con misericordia. Y Jesús le dijo: ve y haz lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Denle el aplauso a la palabra del Señor. Alabado sea el Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, hermanas, vamos a ver qué nos enseña la palabra de Dios. Hace un momento tenía la guitarra en la mano, ahora tengo la Biblia. Si el Señor me ha dado el don de cantar, yo canto. Si me dio el don de hablar, hablo también, en su nombre. Amén. Amén. A mí siempre me ha gustado predicar la palabra de Dios. Yo me preparé para predicar porque yo fui seminarista por 8 años, casi fui cura. No miren a Eva, que ella no fue que me sacó, ¿no? Yo salí voluntariamente cuando entendí que la vocación mía era otra. El Señor me hizo sentir que no me quería cura, que me quería casado y que me iba a dar una esposa, que seríamos misioneros. Y ahora estoy viviendo esa promesa de Dios. Amén. Amén. Denle un aplauso al Señor, gloria a Dios. Alabado sea Jesucristo. Como yo era seminarista, cantante, músico, atraía a muchos jóvenes. Cuando yo era seminarista, bien alegre, músico. Recuerdo la primera grabación que hice, yo era seminarista. Yo era seminarista en los tiempos del Padre Chelo, el famoso Padre Chelo. Y fuimos compañeros en el seminario. Bueno, pues yo atraía a muchos jóvenes con la música. Y de todos esos jóvenes llevé muchos al seminario. Y hoy hay 7 sacerdotes que son como mis hijos espirituales. Y yo digo: Señor, tu voluntad a veces es difícil de entender. Me usaste a mí para llevar 7 muchachos que hoy son sacerdotes. Uno de ellos nos casó a nosotros, uno de mis hijos espirituales. Y a mí no me quisiste sacerdote. Amén. Amén. Para cada quien Dios tiene su vocación. Amén. Amén. La primera vocación es a la vida, la llamada a vivir. La segunda es a ser cristianos. Y después cada persona Dios le pone un puesto en lo que lo quiere. Amén. Un maestro de la ley. ¿Qué era un maestro de la ley? Era un biblista. Era como un teólogo, como un conocedor de la Biblia, que la manejaba de pe a pa, que se la sabía. Un maestro de la ley. Porque cuando dice la ley, no piensen en las leyes civiles. Acuérdense que el pueblo de Israel, los judíos, todas sus leyes venían de Dios, fueron dadas por Dios a través de Moisés.
y de los profetas, pero sobre todo con Moisés. Y ese maestro de la ley, decir maestro de la ley, era maestro de Biblia, de la Biblia que existía en los tiempos de Jesús, que era el Antiguo Testamento, Moisés y los profetas. Era un experto, y como era un experto, él quiso ridiculizar a Jesús, porque Jesús no fue a ninguna universidad a estudiar Biblia como él. Jesús no fue a ninguna escuela de Biblia. La sabiduría de Jesús era divina, venía de Dios. Amén. Porque Jesús es Dios hecho hombre, verdadero Dios, verdadero hombre. Amén. Amén. Y muchos maestros de la ley se preguntaban, ¿y de dónde es que este muchacho saca tanta sabiduría y ese poder para hacer milagros? Si es un simple campesino, un carpintero de un campo llamado Nazaret, de allá de Galilea, una de las provincias despreciadas por los que se creían santurrones, dueños que tenían a Dios agarrado por los pies, que eran aquellos sacerdotes y maestros de la ley, fariseos, conocedores de la Biblia. Decían, ¿de dónde saca este muchacho tanta sabiduría, tanto conocimiento? Si no conocemos, no es un hombre que ha estado, su nombre no aparece entre la gente que ha estudiado, no ha estudiado nunca en ninguna universidad, en ninguna escuela. Ustedes saben que siempre ha habido escuela. En los tiempos de Jesús había escuela. Por ejemplo, San Pablo estudió en una escuela famosa, estudió la ley de Dios y era un experto en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en la escuela de un profesor famoso llamado Gamaliel, uno de los más sabios de aquel tiempo. Pero Jesús no fue a ninguna escuela de esas, y por eso era que ellos se sentían contrariados, se sentían asombrados de esa sabiduría que mostraba Jesús, y por muchos ganchos que le tiraban a Jesús no caía, no caía en ninguna trampa de ellos. Amén. Amén. Y él puso una trampa más. Dijo, Señor, quiero hacerte una pregunta esta noche. Lleno de gente eso, porque siempre había mucha gente detrás de Jesús. ¿Qué tengo yo que hacer para heredar la vida eterna? Una pregunta muy buena, muy importante. Oiga, la vida eterna. No preguntó, Señor, ¿qué tengo yo que hacer para yo poner una empresa que yo pueda triunfar y que yo pueda enriquecer? No. ¿Qué tengo yo que hacer para predicar como tú? No. ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Si el ser humano pensara más en la eternidad, cambiara más, el mundo estuviera mucho mejor. Amén. El que vende droga para hacerse rico solamente está pensando aquí en la tierra, en las cosas de aquí, y no está pensando en el más allá, que hay una vida, una eternidad que nos espera a todos. Amén. ¿Qué tengo yo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús escuchó la pregunta y pensó, está muy importante la pregunta, pero la intención con que él me está preguntando la veo torcida. Hay una mala fe, como decimos los dominicanos. Amén. Era para poner a prueba a Jesús, como que dice, yo soy el experto en Biblia, a este campesinito lo voy a agarrar aquí. Y Jesús le dijo, pero ven acá, lo voy a decir con palabras de nosotros, y tú no eres un experto en la Biblia. ¿Qué es lo que tú lees en la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Para salvarse, ¿qué es lo que hay que hacer? La Biblia lo dice y tú lo sabes porque tú eres un experto en eso. Y el hombre contestó citando el versículo más importante del Antiguo Testamento. No digo de toda la Biblia, porque ese versículo Jesús lo modificó y lo profundizó más. Y ahorita digo cómo, por qué y cómo. El versículo más importante del Antiguo Testamento dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con toda tu alma, y amarás al prójimo como a ti mismo. Ese es el versículo más importante del Antiguo Testamento. Amén. Amén. Denle un aplauso a la palabra de Dios. Gloria a Dios. Ahí se ve y se nota que el hombre sí sabía Biblia, era un maestro de la Biblia, y le dio la respuesta que Jesús hasta le dio un aplauso. Denle un aplauso a ese maestro, se lo dio, se lo ganó. Amén.
Bueno, el hombre cuando Jesús le dio el aplauso y lo felicitó, se puso como que se engrandeció y sacó el pecho y dijo, tengo otra pregunta. Queriendo lucirse y engordar su ego. ¿Y quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Esa pregunta es importante también, porque para un judío en los tiempos de Jesús, y no sé si todavía, para un judío un prójimo tenía que ser una persona hermana de raza, de religión y de fe. Todas las demás personas que no eran judíos no eran hermanos, eran paganos, eran perros, impuros. Amén. Y los judíos se separaban de toda raza. No hacían negocio con ninguna raza. Entre ellos se ayudaban, entre ellos, y lo hacían todo en el nombre de Yahvé. Y creo que todavía queda algo de eso entre los judíos. Los judíos se ayudan ellos, pero no ayudan mucho a otras razas. Amén. 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 Pero no sigan pensando mal de los judíos, porque los judíos son nuestros hermanos mayores en la fe. No lo digo yo, lo dice y lo reconoce nuestra Santa Madre Iglesia Católica. Los judíos son nuestros hermanos mayores en la fe, porque la fe cristiana nació de la fe judía. Amén. Porque por eso la iglesia, cuando la iglesia organizó la Biblia, los libros de la Biblia que declaró, el Papa Damaso primero declaró, esta es la Biblia, esta es la palabra de Dios, y puso la lista de los libros. La iglesia no votó el Antiguo Testamento, que es la Biblia de los judíos, no, porque el Nuevo Testamento nace del Viejo. Amén. Y acuérdense cuando Jesús le dijo a la samaritana, ustedes los samaritanos, Jesús en diálogo con la samaritana, adoran lo que no conocen. En cambio nosotros los judíos sí conocemos a quien adoramos, porque la salvación, dijo Jesús a la samaritana, viene de los judíos. Amén. Amén. Y acuérdense que los últimos papas que hemos tenido, empezando por San Juan Pablo II, siguiendo por Benedicto XVI y el Papa actual, han tenido grandes acercamientos hacia la comunidad judía. Los judíos como religión, el judaísmo, la religión judaica. Incluso el Papa Juan Pablo II pidió perdón públicamente frente al mundo entero en el Muro de las Lamentaciones. Pidió perdón a nombre de todos los cristianos. Pidió perdón al pueblo judío por los atropellos, por las calumnias, por las guerras y por todo lo mal que hemos hablado y pensado y hecho contra ellos. Porque ustedes los judíos, dijo el Papa, son nuestros hermanitos mayores en la fe. La fe cristiana nace de la fe judía. La liturgia de nosotros los católicos tiene muchísimos elementos de la liturgia, del culto que hacían los judíos y que hacen los judíos al Dios Todopoderoso que hizo el cielo, la tierra, los mares y cuanto hay en ellos. Amén. Es decir, que nosotros no podemos ver con malos ojos a los judíos. Ellos todavía son cerrados, pero siguen siendo nuestros hermanitos mayores en la fe. Por eso nosotros leemos a cada momento a Jeremías, al profeta Isaías, y la iglesia lee en el año entero litúrgico, va leyendo todos los libros, va leyendo del Antiguo Testamento y del Nuevo también. Amén. Nuestra fe nace de la fe judía. Ellos son nuestros hermanos y tenemos que tener ese cariño y ese aprecio y orar para que ellos un día se unan a la iglesia, al cristianismo, y reconozcan que Cristo es el Mesías, el Hijo de Dios. Amén. Y aunque los judíos rechazaron a Cristo como el enviado de Dios, como el ungido de Dios, el Mesías, siguen siendo pueblo de Dios, porque las promesas de Dios no echan para atrás. Dios permanece firme en sus promesas. Ustedes serán mi pueblo, le dijo Dios al pueblo judío, y yo seré su Dios. Amén. Denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ustedes han oído la frase, los 24 ancianos alaban al Cordero
diciendo santo, santo, santo. Sí. Y los 24 ancianos dicen santo, santo, santo a su majestad. Esta figura apocalíptica, el Apocalipsis es un libro simbólico, que todo es simbolismo, imágenes que significan muchísimas cosas. Los 24 ancianos adoran al Cordero de Dios día y noche en el trono celestial. Esos 24 ancianos representan las 12 tribus de Israel, las 12 familias de las cuales nació el pueblo judío, el pueblo hebreo, que son los 12 hijos de Israel o Jacob, el nieto de Abraham. El primer hombre que Dios, con el que Dios hizo un trato y se le presentó y se le dio a conocer, se llama Abraham, el padre de la fe. Y Dios le dijo a Abraham, yo soy el Dios todopoderoso que hizo el cielo, la tierra, los mares y todo lo que hay en ellos, y vengo a hacer un trato contigo. Quiero darte una descendencia grande. Y le dijo, observa al cielo, mira arriba al cielo. ¿Qué ves? Dice, muchas estrellas. Dice, trata de contarlas. Ay, eso es imposible. Pues así de imposible de contar será la descendencia que tengo para ti. Amén. Denle un aplauso al Señor, gloria a Dios. Amén. Y Abraham dijo, Señor, solamente hay un problemita, que yo no tengo hijos. Hay dos problemitas. El primero, que yo no tengo hijos, porque la vieja mía es machoja, estéril. Nunca me ha dado un hijo. Y el segundo problema es que somos dos viejos ya cayeron en así doblados. Mira, yo tengo 90 años y la vieja mía casi 90 también. Y Dios le dijo, no te dije que yo soy el Dios todopoderoso, que hizo el cielo y la tierra. Yo te daré un hijo. Así, en esta carne vieja. Sí, para mí eso es fácil. Amén. Denle el aplauso al Señor, hermano. Cuando Abraham fue y le contó la historia de que Dios se le apareció, el Dios todopoderoso, y se le dio a conocer, y que quiere hacer un trato con él, que le va a dar una descendencia, que va a crear un pueblo que solamente adorará al Señor y a él le dará culto. La vieja se murió de la risa. Por una semana risa. Y yo me río. ¿Y qué Dios es ese tan cómico? ¿Qué Dios es ese tan cómico? Hablando de que yo me vaya a embarazar. Si yo pasé toda mi juventud deseando un hijo y nunca lo pude tener, y ahora que soy un carracón de vieja, ahora ese Dios dice que me va a dar un hijo, y se moría de la risa la vieja. Pero en el momento indicado salió preñada la vieja. No por obra del Espíritu Santo, no. El viejo la preñó. Por el poder de Yahvé de los ejércitos, aleluya. Para él nada es imposible, hermano. Nuestro Dios es el Dios de lo imposible, amén. El Dios todopoderoso que hizo el cielo y la tierra, amén. Y a raíz de Abraham, a partir de Abraham, nació la raza judía. Un pueblo que me adore y me alabe solo a mí. Y mucho cuidado, que soy un Dios celoso, no quiero otros dioses. ¿Por qué? Porque todas las razas de la tierra fueron paganos, fueron idólatras y estuvieron ocultos, o sea, nunca conocieron al Dios verdadero y adoraron muchos dioses. Y terminaron adorando demonios y baales y haciendo hasta sacrificios humanos para aplacar la ira de los dioses. Y Dios se quedó callado y no se dio a conocer. Solamente los judíos conocieron a Dios, al Dios que nosotros conocemos. Amén. Amén. ¿Y por qué Dios se dio a conocer? Mejor dicho, ¿por qué Dios formó un pueblo que lo conociera a Él y el resto del mundo no lo conoció a Él? Porque Dios quería salvar a la humanidad del tollo que Adán y Eva en el principio hicieron con su desobediencia. Amén. Y Dios, amando a la humanidad, no la abandonó por el pecado de Adán y Eva, o sea, la desobediencia, que el diablo fue el que hizo que el hombre que los hombres de aquellos tiempos, los primeros hombres y las primeras mujeres de aquel tiempo, representados en Adán y Eva, desobedecieran a Dios. Y con la desobediencia entró el pecado, y con el pecado todos los sufrimientos, todas las enfermedades, la muerte y el infierno, como
destino final para todos los seres humanos. Dios no quiso abandonar a sus hijos y se ideó un segundo plan, un plan B, enviar a su propio hijo cuando llegara a la plenitud de los tiempos a enfrentarse a Satanás en las mismas condiciones que se enfrentó a Adán y Eva, humanamente, un hombre de carne y hueso como nosotros, pero siendo hijo de Dios. ¿Y en qué probó el diablo a Jesús? En la obediencia. ¿Y Jesús falló o venció? Jesús venció, porque obedeció a Dios hasta las últimas consecuencias de morir en una cruz, humillado, la humillación más grande. La muerte en una cruz era tan grande que un ciudadano romano, aunque fuera el criminal más grande, lo mataban de otra manera, pero no podía morir en una cruz, porque era demasiada humillación. Era demasiada humillación morir en una cruz. Por eso hay versículos de la Biblia que dicen: maldito el que cuelga de una cruz. Amén. Y Jesús se hizo maldición, se hizo maldito para salvarnos a nosotros del poder de Satán, para librarnos del infierno y de la muerte. Gloria a Jesucristo el Señor. Alabado sea el Señor. Alabado sea. Hermanos, Dios creó, ideó un pueblo con el gran objetivo de salvar al mundo a través de ese pueblo. ¿Cuál fue el objetivo de Dios al formar a los judíos? Salvar al mundo a través de la raza judía. Por eso que Jesús dijo: la salvación viene de los judíos. Amén. Jesús se encarnó en el pueblo judío y fue todo un judío con todas las características de un judío y toda la cultura de un judío y toda la religión de un judío. La Virgen María judía, los apóstoles eran judíos casi todos, o la gran mayoría. Entonces de ahí nació la iglesia para el nuevo pueblo de Dios. El antiguo pueblo de Dios son los judíos, con el cual Dios firmó una alianza, un trato con sangre de animales a través de Abraham. Y el nuevo pueblo de Dios somos todos los bautizados, los cristianos que hemos sido bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso el nuevo pueblo de Dios no solamente incluye a los católicos. Todas las iglesias o sectas que son bautizadas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo forman parte del pueblo de Dios, del nuevo pueblo de Dios, cuya alianza fue firmada para siempre con la sangre, no de un animal, sino del Hijo de Dios hecho hombre. Por eso a Jesús se le llama, por analógicamente, Cordero, porque con sangre de corderos se firmó la antigua alianza. Ahora con un cordero de carne y hueso, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, se firmó la alianza nueva y eterna para siempre entre Dios y los hombres. Aleluya. Denle el aplauso al Señor. Gloria a Dios. Entonces, los judíos le llamaban solamente prójimo a su hermano de raza. Si era de otra raza, ya no era su hermano. Por eso los judíos no le llamaban hermano a un samaritano, porque los samaritanos fueron parte del pueblo de Dios, pero se alejaron de la religión judía, se alejaron de la fe en el Dios verdadero y se dejaron contagiar de brujería, de hechicería, adivinaciones, esoterismo y todo tipo de magia. Comenzaron a participar de toda la magia que aprendieron de los pueblos vecinos, de los griegos, de los cananeos, de los mismos romanos, y se alejaron de Dios. Entonces los judíos miraban con desprecio a esa provincia de Samaria, a todos los que eran samaritanos. El odio entre los judíos y los samaritanos no era un odio racial, era religioso. ¿Cómo era? Religioso, pues religión. Y mire, el odio religioso es terrible. Por odio religioso ha habido grandes guerras en el mundo. Amén. Pero Jesús le dio una tremenda lección a aquel maestro de la ley y le hizo ver que prójimo no es solamente mi hermano de religión o de comunidad, que todo ser humano que está cerca de mí, no importa la raza, ni el color, ni la clase social, es mi prójimo. Amén. Y le dijo: ¿sabe quién es tu prójimo? Bajaba un hombre de Jerusalén para Jericó y en el camino lo asaltaron unos atracadores, lo hirieron, le robaron y lo dejaron tirado
tirado, desangrándose, casi muerto, medio muerto. Pasó por allí un sacerdote, era uno de los grandes representantes de la religión, un sacerdote, aquel que ofrecía sacrificios en el templo de Jerusalén por los pecados de él y del pueblo. Y cuando vio el herido desangrándose, dio un rodeo y siguió de largo. Lo mismo un levita era una especie de sacerdote también, pero de menor categoría. Cuando habla de sacerdote judío, era lo que oficiaban culto en el templo de Jerusalén, donde estaba la presencia viva del Dios Altísimo, en el lugar santísimo del templo. El levita era como un sacerdote, pero que solamente no oficiaba sacrificios, sino que estaba en los pueblos pequeños donde habían casas de oración que llamaban sinagoga, para ayudar a leer las lecturas bíblicas y enseñar la palabra de Dios y eso, y a orar a la gente. Pero no tenía la potestad que tenía el sacerdote de Jerusalén, del templo de Jerusalén. Pero también estaba muy ligado a la religión, era un hombre de Dios también. Y cuando vio el herido, el levita hizo lo mismo, se fue y lo dejó desangrándose ahí. Después bajaba ¿quién? Un samaritano, que se supone que era un enemigo del que estaba tirado, un enemigo de religión y un enemigo moral. Porque ustedes los samaritanos son malos, son pecadores, nosotros somos la gente buena. Los judíos somos la gente que adoramos a Dios verdadero y se sentía mejor que todo el mundo. Y el samaritano vio el herido y vio que era un enemigo suyo, pero al verlo herido, desangrándose, sintió compasión. ¿Qué fue lo que sintió? Compasión. Sintió compasión, se acercó, le lavó las heridas con aceite, con vino, se las vendó, lo montó en su cabalgadura, lo llevó a una posada, lo cuidó, y al otro día tenía que hacer alguna diligencia por ahí y le dijo al posadero: tenga este dinero, cuide bien de este hombre, que cuando yo regrese de lo que usted gaste yo se lo pago. Y Jesús le dijo al maestro de la ley: ¿quién de los tres crees tú que fue prójimo del hombre que fue víctima de los ladrones? Y correctamente él dijo: bueno, el que se compadeció, el que tuvo misericordia de él. Bueno, pues vete tú y haz eso mismo. O sea, aprende a amar no solamente a los que son de tu grupo, aprende a amar al ruso, al español, al dominicano, al haitiano, al mexicano, porque somos todos hermanos. Esa es la enseñanza de Jesús, el amor al prójimo. Y el prójimo no es solamente mi hermano de religión o de raza o de comunidad. Mi prójimo es todo ser humano que está cerca de mí. Amén. Y que necesita de mí o que yo necesito de él. Somos hermanos. Amén. Denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios.